Hola a todos, ¿qué tal? Vamos a seguir resolviendo el examen de selectividad de la convocatoria de junio del 2022 aquí en Andalucía. Aquí tenemos el examen, hemos resuelto ya el ejercicio 1 y el ejercicio 2 y ahora vamos con el ejercicio número 3, que dice lo siguiente: la empresa Alagua Pato se dedica a la fabricación y comercialización de patitos de goma, tomando como referencia las ventas del año 2021, 4.000 patos. Se prevé que las ventas para el año 2022 se incrementen en un 50%. La estimación para 2022 del coste variable total es de 1.500 euros, los costes totales de 7.000. Los ingresos por ventas para la producción del 2022 son de 9.000 euros. Y ante esta situación, a la empresa le gustaría conocer en el apartado A qué cantidad de patos de goma se deberían vender para comenzar a obtener beneficio, y que se represente en el apartado B gráficamente la situación planteada en el apartado A, indicando los costes y los ingresos y el punto muerto tanto en unidades físicas como en unidades monetarias. Bien, pues la resolución del ejercicio la tenemos aquí delante. Hemos puesto los datos del enunciado para el año 2021, una producción de 4.000 patos de la empresa Alagua Patos SL. Para el año 2022, un incremento respecto a la producción del 2021 del 50%. Eso quiere decir que a los 4.000 patos del 2021 le hacemos el 50% y obtenemos, por la suma de los dos, los 6.000 patos que se producen en el año 2022. Los costes variables totales son de 1.500 euros, los costes totales son de 7.000 euros y los ingresos totales son de 9.000 euros. Nos preguntan en el apartado A qué cantidad de patos hay que vender para que la empresa no pierda o comience a obtener beneficios. Es decir, nos están preguntando que calculemos el punto muerto, punto de equilibrio o umbral de rentabilidad. Ya sabéis que el punto muerto, punto de equilibrio, umbral de rentabilidad es el cociente entre los costes fijos y el margen de contribución unitario, que es la diferencia entre el precio de venta y el coste variable unitario. Los costes fijos los podemos obtener de los costes variables y los costes totales. Ya sabemos que los costes totales es la suma de costes fijos y costes variables, sustituyendo costes totales por 7.000 euros, un dato que nos da el enunciado, costes variables totales por 1.500 euros, que es un dato que nos da el enunciado. Así podemos obtener la cifra de costes fijos por diferencia entre los costes totales y los costes variables, 7.000 menos 1.500, costes fijos 5.500, que los trasladamos al numerador de la fórmula. Por los ingresos totales, que es el producto de multiplicar el precio de venta y la producción, pues los ingresos totales nos dicen que para el año 2022 y para la producción del 2022 son 9.000 euros, la producción del 2022 son 6.000 patos, como hemos calculado anteriormente. Así podemos despejar el precio de venta, 9.000 de ingresos totales entre 6.000 de cantidad de producción de patos para el año 2022, nos da un precio de venta de 1,5 euros, que lo trasladamos a la fórmula. Y nos queda por calcular el coste variable unitario. Sabemos que los costes variables totales son de 1.500 euros porque nos da el enunciado, y que los costes variables totales es el coste variable unitario por la cantidad de producción, que son 6.000 patos para el año 2022. Despejando el coste variable unitario, nos queda que es el coste variable total, 1.500 entre el volumen de producción, 6.000, coste variable unitario de 0,25 euros, que podemos trasladar ya a la fórmula, y de esa manera podemos calcular el punto muerto. El punto muerto será 5.000 euros, 5.500 euros de coste fijo entre 1,25, que es el margen de contribución unitario. El punto muerto, punto de equilibrio o umbral de rentabilidad es de 4.400 patos. Es decir, esta empresa, para no tener pérdidas, para que su beneficio sea cero, debe de producir 4.400 patos. A partir de esta cantidad, la empresa comenzará a obtener beneficios. En el apartado B nos preguntan que calculemos o que representemos gráficamente todo lo que hemos calculado en el apartado A. Bien, ya sabéis que la representación gráfica del punto muerto, punto de equilibrio, umbral de rentabilidad se representa en un eje de coordenadas, donde en el eje vertical representamos los euros, ingresos totales, costes variables, costes fijos. En el eje horizontal representamos la cantidad de producción, y de esa manera, pues, como sabemos por definición, los costes fijos son siempre los mismos, no varían con el volumen de producción. Hay que tener en cuenta que aquí se encuentra cero, tanto 0 euros como 0 de cantidad de producción. Pues bien, los costes fijos, que los habíamos calculado en el apartado A, son de 5.500 euros. Los representamos con una línea recta horizontal y paralela al eje horizontal. Tenemos que poner la cantidad, 5.500. Los costes variables van aumentando
Conforme va aumentando el volumen de producción, lo representamos de esta manera. Los costes totales, la suma de los costes fijos y los costes variables, por tanto será una línea paralela a la de los costes variables, pero partiendo de los costes fijos, porque en el caso de que el coste variable fuera cero, de que no se produjera nada, los costes totales coincidirían con los costes fijos y por eso la trazamos desde los 5.500 euros de costes fijos de manera paralela a los costes variables, y los ingresos totales pues van a ir aumentando conforme aumente el volumen de producción. Van aumentando, aumentando, aumentando hasta que corta al coste total. En el punto de corte entre los ingresos totales y los costes totales, este punto de corte quiere decir gráficamente que los ingresos totales coinciden con los costes totales. Si el beneficio es la diferencia entre los ingresos totales y el coste totales y ambos son iguales, quiere decir que el beneficio es igual a cero. El beneficio cero es cuando se producen 4.400 patos, como habíamos visto en el apartado A, y 4.400 patos implican que se hayan generado unos ingresos totales de 6.600, sería el resultado de multiplicar 4.400 patos por 1,5 euros de precio de venta, 6.600 euros, o unos costes totales de 6.600 euros también, que sería el resultado de sumarle a los costes fijos de 5.500 euros el producto de el coste variable unitario de 0,25 céntimos por 4.400 patos. En ese caso, como digo, coincide el ingreso total con el coste total. Estamos en situación de punto muerto, punto de equilibrio o umbral de rentabilidad. 4.400 unidades de producción, 6.600 euros tanto de ingresos totales como de costes totales. Todo lo que sea producir menos de 4.400 patos será zona de pérdida. De hecho, gráficamente la curva de costes totales está por encima de la de ingresos totales. Todo lo que sea producir más de 4.400 patos será una zona de beneficio. De hecho, la curva de ingresos totales está por encima de la de costes totales.